Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy quién fueron. Nadie sabe qué hicieron. Todos saben. La verdad que el mensaje iba a ser otro, pero me di cuenta de que esto tenía que ser antes que el otro y entonces vine a esto y me llevó tiempo. Hoy vamos a hablar de la viuda de Sarepta. Creo que es conocida. ¿La conocen? ¿Quién la conoce? ¿La conoces? Las manos la conocen. Mira. Yo la verdad de oído hablado de ella, pero no la conozco. Pero bueno, hoy vamos a ver poco. Y es imposible hablar de esta mujer que es desconocida, que la única cosa que sabemos que es la viuda de Sarepta, nada más. Pero hoy es imposible entrar en la vida de esa mujer sin incluir el profeta Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Vamos a 1 Reyes capítulo 17 y quedamos en este capítulo a partir del versículo 8. La nación de Israel pasando por gran cataclismo espiritual, político, religioso, justo en el reinado de Acab, esposo de ¿sabe cuánto dice Jezabel? ¿Te suena lindo? ¿Alguien pondría a su hija el nombre Jezabel? No creo. Y justo Acab era el esposo de Jezabel. Y en este tiempo Dios levanta el profeta Elías, que muy poco sabemos de él, de la Biblia. Pero para no demorar, arrancamos con el versículo 8. Primera Reyes 17:8, vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta. Eso después que Elías anunció al rey que habrá secas hasta que su palabra vuelva a traer lluvia. Y quedó, la verdad, por 3 años y medio la seca sobre la tierra. Fue un hambre terrible. Después de esto vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Espera, disculpen que... No, perdón, que un pequeño error. 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne, parte por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlos para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Porque Dios, Jehová de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traer a memoria mi iniquidad y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Muy bien, hermano. Entonces ya en esa historia sabemos el desastre que había, que la nación de Israel estaba pasando. Un desastre religioso, un desastre espiritual, un desastre de toda la forma. ¿Quién conoce poco la historia? Jezabel estaba matando a todos los profetas de Dios y estaba introduciendo en el culto sus propios profetas, los profetas falsos. Esa es una realidad que hoy tenemos. Jezabel se encuentra disfrazada en un montón de liderazgo, de todas me refiero, y lamentablemente están produciendo profetas que justo digan al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y hoy tenemos lamentablemente un montón de esos profetas donde la palabra de Dios, hermano, en muchos lugares es algo raro. Donde hablas de la Biblia, del contexto de la Biblia, de los libros, etcétera, etcétera, es algo raro, lamentablemente. Porque la gente quiere mensajes motivacionales, mensaje positivo, mensaje que aliento. ¿Por qué? Porque hemos sustituido el Cristo céntrico con yo céntrico. Y cuando yo soy el céntrico, entonces el mensaje es todo para mí. Cuando yo entiendo que quién soy, esclavo de Cristo, llamado por Cristo, introducido en el reino de Cristo, quien reina es Cristo, necesito venir a su palabra y entender su palabra y comprender su palabra y aplicar su palabra a mí. Y esto es costoso. Entonces, hermano, vino la palabra de Dios a Elías después que dio orden al rey, nadie más que al rey. Le dijo: según mi palabra no va a haber lluvia hasta que yo vuelva y decreto la lluvia. Y Dios le dijo inmediatamente: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Quirit, al frente del Jordán. Y allí vas a beber agua y vas a comer. Yo voy a mandar a los cuervos que te traigan carne y pan de mañana y de tarde. Y uno dice, la primera pregunta que quizás puede surgir: pero ¿y por qué Dios tiene que mandarlo a esconder? ¿Dios por ventura no podía protegerlo? Bueno, esas son las preguntas que no tendremos respuestas más que Dios soberano, y Dios hace lo que Él quiere. Dios mueve el camino del hombre, haciendo al hombre caminar en su camino, pero Él mueve y actúa en su forma soberana. Yo le digo: vaya al arroyo, yo voy a alimentarte allí. El sostén de Dios se cumplió perfectamente. Se cumplió perfectamente. Los cuervos le traían pan de mañana
y carne, y de tarde pan y carne. No me preguntes qué tipo de pan y qué tipo de carne, pero traía para ellos pan y carne. Y eso es algo asombroso. Es algo asombroso, nos asombra como personas. Y uno dice, ¿por qué asombroso? Porque vemos que la lógica de Dios es un absurdo para nosotros. La lógica de Dios es un absurdo para nosotros. Y como cristiano acostumbrante, porque Dios no entra en nuestra lógica. Mandó su siervo y digo, bueno, yo voy a mandar a los cuervos que te traigan pan y carne. Y hay esa canción que cantamos que dice, no me acuerdo cómo es, que obras en manera que no sabemos entender. No me acuerdo cómo empieza esa. Cómo empieza, no me acuerdo. Pero cantamos esa canción. Entonces el obrar de Dios siempre es asombroso, hermano, porque Dios actúa de maneras que no entendemos, no podemos comprender. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y Él obra en manera que no podemos entender. Y es verdad. Es verdad. Desde el inicio de la Biblia hasta el fin, así Dios ha actuado. Pero también puede venir la duda. Si Dios mandó a Elías al arroyo para sostenerlo de su agua, ¿cómo Dios permite que el agua se secara? ¿Cómo Dios permite que el agua se secara? Y hermano, y esto tenemos una respuesta. Hay respuesta en esto. La respuesta acá, y yo he visto un montón de gente usar ese versículo para justificar sus impulsos. Misioneros, obreros, aventureros, que dicen, ay, Dios me habló, sentí de Dios de hacer esto, sentí de Dios para hacer aquello. Tuvimos, por ejemplo, en la primera iglesia un misionero que sintió de Dios de venir a Montevideo con su esposa. Bueno, hoy para terminar, hoy ese matrimonio se separó. Pero sintió de Dios de venir como misionero acá porque por Uruguayana pasaban millones de misioneros y él sintió de Dios y bueno, la iglesia lo mandó y en poco tiempo sintió de Dios volver de vuelta y bueno, la excusa, una de las excusas era ese versículo. De que Dios, como Dios llevó a Elías al arroyo y secó el arroyo, bueno, Dios me llevó y ahora Dios dijo, está, basta. Y son excusas, hermanos, son excusas que mueven nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Pero este pasaje no tiene nada que ver con excusas humanas. Ese pasaje concluye claramente, primero, Dios mandó seca. Si Dios mandó seca sin lluvia, lo más natural que el arroyo iba a secar. No iba a haber un milagro que solo venga agua así brotar. Dios podía hacer como hizo en el desierto de la roca, hizo salir agua. Pero la más lógica acá, de que por la seca, por la falta de lluvia, 3 años y medio quedó sin lluvia, el arroyo se secó. Pero también si queremos espiritualizarlo, tenemos una base profunda para espiritualizar esta realidad. Y hermano, eso es un principio espiritual. Y esto es un principio espiritual que mi arroyo se secara. ¿Por qué? Porque somos cómodos y nos acomodamos a la provisión de Dios. ¿Me entiende? Repetilo. Somos muy cómodos y nos acomodamos profundamente a la provisión de Dios. Al punto que la provisión de Dios viene y comienza a ocupar el lugar de Dios. Por eso muchas veces Dios nos cambia la provisión, no para hacernos sufrir, sino para hacernos dependernos de Él y hacernos entender que Él es nuestra provisión. Y Él es nuestra provisión. Y acá en la vida, acá en esa historia, hermanos, nosotros vemos claramente. Por eso el yo soy lo que soy tiene en sí ese sentido. Yo soy lo que siempre vos están. ¿Quién eres? Moisés quería saber quién eres, porque ahí
depende de tus curriculares. No, no, mira Moisés, yo soy lo que siempre seré, yo estoy lo que siempre voy a estar. Y así fue. Y la provisión de Dios siempre fue el Dios de la provisión. Entonces tenés trabajo, tenés sostén, tenés tu familia, tenés tu esposo, tenés tu esposa, tus hijos, gloria a Dios por eso. Pero que no sean ellos que no vengan a ocupar el lugar de Dios. Entienda. Entienda que tu consuelo, tu fortaleza, tu sostén no es tu trabajo. Tu trabajo es una bendición. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres son una bendición, pero no los sustituyes con la provisión suprema que es Dios. No lo sustituye, que es Dios que no cambia. Entonces secó el arroyo y nos vemos a Elías reclamando a Dios. ¿Para qué me mandaste acá y secaste el arroyo? Dice así su Biblia. No vemos esto en ningún momento. Elías no murmura, nada. ¿Qué hizo el profeta? Ese gran profeta que todos admiramos, pero pocos queremos asemejarnos a él. Escuche, no tenía casa, no tenía dónde reclinar la cabeza. ¿Sabe lo que eran sus vestidos? Traje Pierre Cardin y zapatos cueros importados. Era pelo de camello y sandalias. ¿Sabe de qué se alimentaba? Dice la Biblia. De langostas y miel silvestre. Ese gran profeta, hermano, nosotros vemos, ¿qué hizo Elías? La pregunta, ¿qué hubieras hecho tú si te seca hoy tu arroyo? ¿Qué haces? ¿Qué haces si seca tu arroyo hoy? ¿Qué harás? ¿O qué haremos? ¿O que tú me escuchas allá? ¿Qué haces? ¿Te desesperas? ¿Necesitas ansiolíticos para poder tranquilizarte de temblar? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? ¿Reclamamos? ¿Murmuramos? ¿Decaímos? ¿Deprimimos? No, hermano. Aprendamos de Elías a descansar en Dios. Aprendemos a descansar en Dios. ¿Qué hizo Elías? Esperó la orden de Dios. Esperó la orden de Dios. Eso habla de qué? Intimidad. Intimidad. A veces queremos respuestas de Dios, pero Dios nos ve una vez al año. Intimidad. Camine a diario con Dios para poder tener intimidad. Para en los momentos difíciles podrás comprender, entender y tener la dirección de cómo proseguir la caminada que muchas veces ni siquiera rastro del camino hay. Aprendamos, hermano, cómo Elías esperó la orden de Dios. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Versículo 8. Vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustenta. Ustedes hoy en el siglo 22, 21, escuchan esto y es normal. ¿Ustedes saben lo que esto en la época de Elías? ¿Qué significaba eso? Significaba de Guatemala a Guatepeor. Que si la respuesta de Dios no solo vino de Guatemala, sino a Guatepeor. Porque ¿a dónde Dios manda a Elías? A la tierra de Jezabel. Sarepta era una ciudad que quedaba entre Sidón y Tiro. Es decir, lo que era Fenicia, lo que hoy Líbano, en mi país. Le manda justo a donde el padre de Jezabel era el sacerdote en esa región. Es decir, contextualiza el texto. Digo, no, Elías, ¿querés mi provisión? Ya voy mandando. Váyala, en otras palabras, váyala en la tierra de Jezabel. Y escuchen, y yo he mandado una viuda. ¿Ustedes saben lo que es una viuda en la época de Elías? Es como que yo te digo, hermano, voy a mandarte a alguien a ayudarte a levantar, que tiene 2 prótesis en los brazos y 2 prótesis en las piernas. Que tiene las manos amputadas y las piernas amputadas. Y este va a ayudarte a levantar. Una viuda en la época de Elías, hermanos,
Era de los más pobres, de los pobres, de los pobres, de los pobres. Es decir, decían prácticamente del valle de los leprosos, del valle de los leprosos, el primer paso era una casa de una viuda. Y principalmente esa viuda que tenía un hijo. Principalmente esa viuda que tenía un hijo. Porque en aquella época la vida consistía en el agropecuaria. Y una viuda sola, ¿qué haría? Y todavía en una época de seca. Porque si fuera un hacendado que tiene depósitos y que tiene celeros, bueno, bárbaro, gracias Señor. Quizás todos esperamos esto. Contextualizamos esto a nuestra vida. Quizás todos esperamos provisión de Dios. Bueno, provisión de Dios es, siempre miramos, espere la provisión de Dios en Dios, porque cuando tú esperas en Dios, la provisión de Dios se torna algo secundario. ¿Hablo español o libañol? Cuando esperamos en Dios, y mi provisión es Dios, la provisión que Dios me da se torna algo secundario. Porque ya mi alma está descansada, refrigerada y asentada sobre Dios que tiene cuidado de mí. Y esto es caminar por fe, porque la fe me lleva a entender, Señor, no importa cuál es tu provisión, en tu provisión lo más importante es tú mismo, no es la provisión. Ustedes vieron a Elías diciendo, pero Señor, por el amor de Dios, me mandas a Sarepta, a la tierra de Jezabel, y para ayudarme con una vieja viuda, disculpa las hermanas mayor, pero es que te da esa, te lo garantizo que si pasa con nosotros, lo primero que pasa por nuestra cabeza, Dios mío, me mandas a... Entonces, hermanos, eso era algo terrible. ¿Qué provisión Dios le presenta a Elías? Pero lo más importante es ver que a pesar de lo terrible y lo absurdo que Dios le dijo a Elías, ¿qué hizo Elías? Obedeció. Obedeció. Y apenas Elías llega a Sarepta, ¿con qué encuentra? Una viuda. Y es raro que una viuda esté en la puerta. El versículo 10, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y hermano, y esto también en el siglo XXI es normal. En la época de Elías no era normal que un hombre le pidiera, hablaba con una mujer, principalmente extranjera. Principalmente extranjera. Entonces lo primero que vemos en esta mujer, lo primero que podemos observar en esta mujer sin saber quién es, su generosidad. Su generosidad. Su generosidad y su corazón que no mira a quién. Porque aunque ustedes no creen, mi país, Líbano, es del tamaño prácticamente del departamento de Salto, pero cada región tiene un tono diferente de hablar. Y en esta región seguramente esa mujer identificó a Elías, y vamos a ver después, identificó a Elías de que era un israelita, aunque ella era sidonia, de Fenicia. Pero esa mujer generosamente y sin juzgar a ese hombre, obedeció, versículo 11, yendo ella para traérsele el agua que le pidió, en una época de seca. Que si no olvidamos, hermanos, la situación, el contexto, que había seca, terrible. Hasta el arroyo se secó. Y todavía un desconocido llega a mi casa, atrevidamente me habla, que no podía hablar a una mujer, principalmente si es extranjera, y principalmente él, que es judío, que no podía mezclarse. La mujer no se excusó, como nosotros hacemos excusas. Y si la mujer hubiera excusado, tenía todo el derecho de excusarse. La mujer no le dijo, mira, hay seca, lamento, anda a cavarte un pozo. No dijo esto. No se excusó.
quizás de lo poco que tenía, la mujer ofreció su generosidad. Y la generosidad de una persona no se mide en lo mucho o en lo poco que tiene. Es una condición del corazón. ¿Entienden? La generosidad, hermano, de una persona no depende de lo que tiene y la condición que tiene. Es una típica condición del corazón, de un corazón compasivo, benigno, que le gusta servir y ayudar a los otros. En el versículo 11, más adelante, le pide, y yendo ella a traer el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Piénsalo hoy en tu vida. Piénsalo que llega Juan Camané a tu casa. ¿Tenés agua, por favor? Y cuando tú estás yendo a traer agua, que ya por sí es un raro. Ya por sí raro. Aparece y dice, señora, tráeme agua. Un vaso de agua. Ya raro. Ya raro. Y cuando va a traer agua, el hombre le dice, y volvió a llamar, te dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Es terrible vivir la situación de esa mujer, viendo un hombre extranjero, mandón, y de cierta forma atrevido. Y creo que lo más terrible es esa forma atrevida, cuando los hombres se ponen, se comandan, se mandan y se ordenan. Pero hermanos, vemos también que la mujer tiene un espíritu apacible, un espíritu manso. Es una mujer mansa, es una mujer sincera, es una mujer calma. Ojalá que la mayoría de los cristianos o todos los cristianos fueran así. La mujer le explica su situación caótica. La mujer fue sincera. Fuera que está en su tierra, en su casa, fuera estar en la condición caótica que el texto todo nos muestra, esa mujer fue sincera. Y en el versículo 12 le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Por eso ella reconoció quién era él. No reconoció que era Elías, pero reconoció que era judío, que era israelita. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Usted sabe lo que es un puñado? ¿Usted sabe la taza de café? No la taza de café. La tacita de café, esa tacita que uno agarra así. Imagínate, un puñado y esto. Un puñado de esto. Esto es lo que la mujer tenía. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. En otras palabras, la mujer, a pesar que lo identificó como israelita, fue sincera. Es tremendo. Tremendo. Escuche, sinceridad, hermano, debe ser característica de un cristiano. Sinceridad. ¿Sabe lo que es sincero? Entero. Sincero, entero. Sincero no es alguien que toda frente muestra algo y da la espalda y hace otra. Eso es lo que hacían en las vasijas, rajadas, ponían cera. Y quien sabía, miraba en el sol, veía la rajadura, dice, no, esa tiene cera. Por eso decían sincero, que decir, sin cera. De ahí viene esa palabra, sin cera, a las vasijas. Que decir, quiero vasijas sin cera, entera, que no tiene rajadura. Y como cristiano, hermano, necesitamos ser sinceros. La mujer le explica su desespero y le dice lo único que tenía en su casa. Que decir, en su mente la mujer estaba diciendo, escucha, es el único que tengo para comer y no tengo más nada después. Que después de esto, por la seca que hay, por la escasez que existe, imagínate el mundo de agropecuaria, 3 años de seca, ¿cómo se vive? Desastre. Desastre. Y entonces la mujer sabía que lo último que tenía era esto y que no habrá más. Por eso le dijo, voy a hacer esto para comer yo y mi hijo y después vamos a morir porque ya no tenemos más nada, ni una puerta
para que podamos vivir y sostenernos. Entonces, aún así, hermanos, la mujer no se ofendió, no se enfadó, se mantuvo la calma. Y aunque Elías habló en el nombre de Jehová, ella también habló en el nombre de Jehová. Pero ¿qué significaba para una viuda sidonia las palabras de ese hombre que ni lo conoce, simplemente lo identificó que es un israelita? ¿Qué significaba? Nada. Lo que nos llama la atención de esa mujer, hermano, que la mujer le creyó a Elías, la palabra de Elías. No sabía que Elías era el gran profeta, por lo menos no existe un vestigio y ni un erudito que yo he buscado muestra que esa mujer tiene algún vestigio que conocía quién era Elías. No existe. Si hay alguno es una añadidura que no tiene un respaldo bíblico. La mujer, hermano, le creyó a Elías. Y ahí uno dice, ¿por qué le creyó a Elías? Ahí está la provisión de Dios. Porque Dios le había dicho a Elías, yo mandaré una viuda que te cuida. Ahora escuche, esa es la drama de montones de cristianos que son decepcionados con Dios, que están frustrados con Dios, porque agarran pasajes de la Biblia y le aplican así. ¿Qué decir? Imagínate que el hermano acá le pierde el trabajo, los padres le echan de casa, viene a mí y digo, nada, no te conozco. Y imagínate que ese hombre va y le pide a la hermana que lo sostiene. Imagínense. Y esa hermana le creyó. Ahora, imagínense que ese hermano abre la Biblia y viene ahí y lee, bueno, Dios mandó a Elías y le dijo que una viuda va a sostenerte. Entonces el hermano agarra y se va ahí a la hermana Celia, que es viuda, o a otra hermana que es viuda, y dice, bueno, la hermana va a sostenerme. Porque acá Dios dice, muchos hacen esto, pero esto no es palabra de Dios para él. Esto fue algo para Elías. Y lo digo, hermano, hace énfasis esto porque un montón de gente usa esto. Lee la Biblia como que si la Biblia está hablando todo para él. Y por eso yo insisto que los miércoles, el día que estudiamos la Biblia, que vengan a estudiar la Biblia, porque no puedo explicar en los domingos los principios que tenemos que entenderlos para no frustrarnos en nuestra vida espiritual. Acá el mensaje era, el texto habla de Elías en una época específica de Acab en la nación de Israel y que Dios le dio orden específica a Elías, vaya a una mujer viuda. ¿Qué me queda de este mensaje para mí entonces, hermano? Entonces para Elías, comprender que así como Dios actuó con Elías, yo debo confiar, rendir y obedecer plenamente a Dios, no importa cuál sea la condición. Esto sí es mensaje para mí, para ti, para ella, para él, para él, para ella, para ella. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden o no? Entonces, no usamos pasaje, porque muchos leen la Biblia y creen que la Biblia está hablando de ellos. Agarran un versículo en Isaías y dice así, qué sé yo, pasares por el agua, papá. Entonces, sí es para mí. Y vemos a quién Dios está hablando, de quién fue escrito el libro, en qué contexto, por qué Dios lo dijo, a quién lo dijo. Y si no entendamos esto, hermano, comenzamos a criar promesas para nosotros que muchas veces nos frustramos, nos sentimos desiludidos, como que Dios con nosotros no cumple sus promesas. Pero la promesa no era para ti. Esa promesa que estaba acá era para Elías. ¿Por qué la mujer le creyó a Elías? Porque es la promesa de Dios para Elías. Vaya a Sarepta y yo mandaré a una viuda que te sustenta. Y creo que por eso Elías parecía tan atrevido,
tan desrespetuoso. ¿Por qué? Porque actuó bajo la dirección de Dios. Imagínense Elías llegando, y eso es lo que hace la obediencia. La obediencia no nos hace perderse en el camino por más duro que sea, por más seco que sea. Llegó a Sarepta y ¿con quién se encuentra? Con una viuda. Que se precisaba, Señor, compruébame, Señor, mándame un WhatsApp que me compruebe de que esa es la viuda. No. Entonces la mujer, hermano, podía muy bien haber pensado que ese hambriento y sediento podía ser muy bien un mentiroso, un estafador, un aprovechador que quiere lo poco que ella tiene. Y hermano, ojalá que nunca hagamos esos juegos que se hace, porque en mis 30 años de cristiano he visto mucha gente sufriendo por hacer esas mismas cosas. Muchos hermanos, Elías confió, Elías obedeció, y ojalá que nosotros tengamos ya esa certeza, porque muchos quieren obedecer a Dios, pero que tengamos garantía. ¿Qué garantía me das? Elías no, Elías obedeció. Y mirando el contexto, era algo absurdo lo que Dios le pedía a Elías, pero Elías obedeció. Otra cosa que vemos en esa mujer, estoy me apurando, la mujer nos enseña que darle primero a Elías es darle la primacía a Dios. Y voy a aclarar, como siempre aclaro, no estoy dando mensaje subliminal para decirte de diezmo. Acá en esta iglesia no pedimos diezmo y no pedimos ofrenda, sacamos ofrenda generosamente y cada uno da lo que quiere. Porque la iglesia no es una fuente de ganancia para mí. Yo vivo de otra cosa, no vivo de la iglesia, no recibo de la iglesia. Y dar la preeminencia a Dios no tiene nada que ver con tu plata. Dar la preeminencia a Dios no tiene que ver con tu plata. El que nos da a Dios la preeminencia, la prioridad primaria de su corazón, de su mente, de sus fuerzas, de su día, de su ser, es muy probable que lo que dé económicamente no tiene ni un sentido. ¿Me entienden? Esta mujer no le dio a Elías el puñado de pan. Esta mujer se dio toda. ¿Y quién había dado orden? Dios. Y esa lección quiere resaltar. De lo mejor tuyo para Dios. Pero lo mejor tuyo es tú mismo, tu vida, tu fuerza, tu tiempo. Porque vas a encontrar con Él en el fin del camino. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu casa, ni tu auto, ni tu cuenta bancaria, ni nada va a ir contigo hasta allá. Vas a encontrarte con Él. Vamos a encontrarnos todos con Él. No es tú, todos. Entonces, dele lo mejor, la preeminencia de tu vida para Dios. Y vuelvo a aclarar que eso no tiene nada que ver con plata. El que nos da su vida, su ser, su interior, su mente, su corazón y llevar la cruz de Cristo, muy probable que tu plata no valga nada para Dios. Puede valer para hacer un montón de cosas material, pero para Dios no. A veces lo más fácil dar lo material, digo y vuelvo a repetir, lo más fácil dar lo material, pero dar tu orgullo, dar tu soberbia, dar tu prepotencia, eso es difícil. Eso es difícil y no se ve. Y no se ve. Eso es difícil darlo. Dar plata es fácil. Por eso quizás Dios te pide hoy, dame tu esposa, dame tu esposo, dame tus hijos, dame tus padres, dame tu carrera, dame tu profesión. Dame, dele lo mejor a Dios. No estoy diciendo, ¿me entienden el sentido a qué me refiero? Que no venga ninguno de estos a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y esa mujer le dio, hermano, siendo extranjero. Por eso cientos de años después,
Cuando Jesús reprochaba la incredulidad de los judíos, cientos de años después, creo que, si no me falla la memoria, creo que unos 800 a 900 años. 800, 900 años después, Jesús, reprochando la incredulidad de su pueblo, menciona a esa viuda. Y dice así en Lucas 4:25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Pero no era una, muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús la reconoce. Jesús la menciona. Jesús certifica que fue esa mujer la provisión de Dios. Entonces nunca dudes. Nunca dudes la provisión de Dios, a dónde puede ser, en quién puede estar. Nunca dudes. Y a veces, escuche, en mi experiencia te digo, a veces en lo que más quizás pensamos que Dios no es. No es. Y Pablo mismo dijo, Dios usa lo que no es, el vil, lo menospreciable, el ignorante, el tartamudo, para confundir lo que cree que sabe, que es, y que... Entonces nunca dudes de la provisión de Dios. La provisión de Dios siempre tiene una puerta y una llave. En esa historia de esa mujer nos enseña, la provisión de Dios siempre tiene una puerta y una llave. No hay 2 puertas ni 2 llaves. Una puerta y una llave. ¿Qué puerta y qué llave? Es muy importante hablar. La provisión de Dios tiene única puerta que se llama fe. Y fe, hermano, no es lo que siento. Escuche. Fe no es y esto lo que siento. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Porque la fe que sienten hoy, de tarde ya no la sienten más. Fe es creer, hacer caso, abrazar, apegar a mi corazón todo lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. La fe es la certeza. ¿Certeza? ¿De qué habla certeza? Certeza habla de algo objetivo. No es sentimientos. Verdad que podamos sentir. Yo no estoy diciendo que el cristiano no siente. Pero mi fe reposa en Dios. Mi fe reposa en la palabra de Dios, sintiendo o no sintiendo. Ahora, si siento gozo, alegría, gloria a Dios. Hay días que me levanto para orar y no siento gozo, no siento alegría, no siento nada. Me siento como el arroyo de Kerit, seco. Pero ¿sabe qué? Igual voy a orar. Y a veces me siento como un oasis. Creo que estoy volando. Y voy a orar igual. Entonces no es por lo que siento. La puerta de la provisión de Dios es fe. Elías estaba entregado totalmente a Dios. Elías estaba rendido a Dios. Lo que Dios le decía a Elías, Elías estaba ¿para qué? Obedecer. ¿A dónde se encontraba la fe de Elías? En Dios y en su palabra. Elías no cerraba los ojos y decía, ay, ¿qué voy a sentir, Señor? Ahora va a brotar. Y ahí el hermano ahí va a orar, y el hermano va a tocar el piano, y va a hacer ese clima maravilloso. Y el Espíritu va a venir como una paloma, y esa babosera toda no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. Absolutamente no tiene nada que ver con Jesús. La fe es confiar plenamente en Dios y darte totalmente a la obediencia de la palabra de Dios, de lo que Dios has dicho. Ese no es Dios. Y hermano, ese es el desafío más grande y lo que más nos cuesta a nosotros. Ese es el desafío más grande y el más nos cuesta a nosotros. Ahora,
Si la puerta es la fe, ¿la llave cuál es? A ver. La oración. Está bien. Está bien. Pero para no perder mucho tiempo, hermanos, la llave es la obediencia. Porque ¿sabe cuando Jesús vino? Los judíos oraban 3 veces al día o 5 veces al día. Muchos cristianos oran. Y sabe, Dios está así. Está así. Hermano, ¿cómo sabes que Dios está así? Estoy haciendo una imaginología, ¿sabe por qué? En base a la Biblia. Porque a la obediencia es que Dios oye al obediente. Y no voy a hablar ahora sobre la obediencia porque ya varias veces hemos hablado. La llave, hermano, de la provisión de Dios para a la puerta de la fe es la obediencia. Y nosotros generalmente queremos obedecer cuando todo nos corre bien, cuando todo nos cierra bien, cuando todo está a nuestra manera como queremos. Vemos que Elías obedeció en los peores momentos, Elías obedeció en las condiciones que supera la mente natural de aquella época, pero también vemos que la mujer obedeció a Elías. La mujer que era mandada de Dios como provisión también obedeció a Elías. La generosidad de ella de llevarle a Elías fue tremenda. La mujer dio lo único que tenía, llegó al fondo del pozo. Eso, bien la palabra. Llegó al fondo del pozo. Prefirió dar todo porque esto lo que dijo Elías no es verdad. Haceme una torta, después hace una para tu hijo y para ti. Es tomarle el pelo, es como que tomarle el pelo. ¿Cómo que no un puñado de harina? Vas a hacer una tortilla para ti. En otra palabra, lo que quería estar diciendo, haceme una tortilla solo para mí. Esa es la realidad. Y esos extremos muchas veces que Dios nos lleva. Dios muchas veces nos lleva a esos extremos. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un pueblo que se asemeja a su Hijo Jesús. Si tú estás pasando por esto, si Dios está trabajando en tu vida en esto, glorifique a Dios. Glorifique a Dios que Dios está forjando en ti la imagen de Jesús. En la bonanza, en lo todo bien, forjamos, solamente mejoramos la imagen de Adán. Y la disfrazamos bien, y la escondemos bien. Pero temprano o tarde sale a flote. Entonces, hermanos, la llave de la puerta es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. La fe sin obediencia, ¿sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo es en la Biblia? La fe sin obediencia, ¿sabe cómo se llama? Incredulidad. Vaya a leer la historia del pueblo que salió de Egipto. Ve el pueblo de judío en la época de Jesús. Hebreo dice que no entraron en su reposo por causa de su incredulidad. ¿Y por qué? ¿Por qué por su incredulidad? Porque todo querían prueba, todo querían garantía, todo querían que el escribano certificase que va a dar bien, que el agua va a haber, que va a haber carne, que va a haber esto, que los enemigos no van a venir y todo va a marchar bien. La fe sin obediencia, hermanos, es incredulidad. Podés orar el día entero. Porque la acción tiene que ver con la obediencia. Orar, hermana dijo oración, pero el orar que no me lleva a la acción de la obediencia a lo que Dios manda, no tiene sentido ni el orar ni la obediencia. ¿Me entienden? Por eso oración, orar, acción. Y en esto ya es la llave de la bendición, de la provisión de Dios. Orar y obedecer es la llave de la bendición. Elías le responde palabras de parte de Dios. Versículo 13, Elías le dijo, no tenga temor, ve, haz como has dicho. Es más atrevido todavía. Pero hazme a mí primero.
De hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Qué tremendo, mayordoma. Imagínate, hablándole a una viuda. Y después hará una para ti, tu hijo, tomándole el pelo. Porque ¿qué va a darle de harina? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y es tremendo, ahí se manifestó el profeta que estaba dentro. Ahí se manifestó el profeta que está dentro y le habla en el nombre de Jehová, pero a una extranjera de Sarepta, viuda, en una condición terrible. Y hermano, Elías nos muestra un principio espiritual para la provisión de Dios. Anótalo, no voy a abordarlo, solo voy a te dar las palabras en eso que dijo. Un principio de Dios para la provisión de Dios. Anótalo. Elías le dijo, primero, no temas, no tengas temor. ¿Sabe cuál es lo que nos impide a tener la provisión de Dios? El temor. Por eso Juan dijo que el verdadero amor echa fuera todo el temor. Segundo principio, y escuche, y el miedo es la arma más terrible que Satanás usa. ¿Por qué? Porque paraliza, el miedo, el temor, paraliza. No te deja hacer nada, no te deja crecer, no te deja comprender, no te deja desenvolver lo que Dios quiere hacer en tu vida. El temor es terrible. Imagínate en tu oficina o tu trabajo, imagínate el hermano allí trabaja con electricidad, imagínate que va y dice, no me manden ahí porque yo tengo miedo de la electricidad. Es terrible, lo echan rápido, lo echan. El temor paraliza. Voy a seguir. Segundo principio, no tengas temor, ve. Ve, acá la palabra ve es entienda lo que estoy te pidiendo, entienda. Comprenda, y es fundamental comprender, hermano, para que podamos entender la provisión de Dios. Es fundamental comprender la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, los principios de Dios. Y la tercera es, haz como has dicho. Eso todo está en la primera línea del versículo 3. Y haz como has dicho, acción. Es decir, ponga en práctica lo que Dios te ha pedido. Ponga en práctica, ponga en acción. Muchos esperan sentados en sus hogares, Señor. No, hermano, ponga en tu acción, obedezca. Obedezca en el obedecer, en la acción, en el salir, en el servir, en el extender la mano. Ahí vas a ver la providencia de Dios. Ahí vas a ver la providencia de Dios. No voy a demorar mucho acá porque no estoy hablando específicamente sobre eso. La mujer escuchó las palabras de Elías, entendió, creyó, obedeció. ¿Qué hizo? Puso en práctica lo que él pidió. Puso en la práctica lo absurdo que él pidió. El resultado fue exactamente lo que el profeta le había dicho. Ni la harina, ni el aceite escaseará en tu hogar. Hermano, la pregunta que podemos hacer es, ¿quién fue la provisión de quién? No sé si está bien formulada la pregunta. ¿Quién fue la provisión de quién? ¿La mujer para Elías o Elías para la mujer? Es mutua. Es mutua. Los dos fueron providencia. Dios, antes de mandarle mediante la seca, le dijo, ordené a una mujer que te sostenga. La mujer puso en obediencia lo que la voz de Dios dijo y Dios operó. Los dos fueron medio instrumento de providencia uno para el otro. Por supuesto, es incomparable la providencia que Elías trajo para esa mujer. Es incomparable. Y eso, hermano, nos habla de los principios pequeños que quizás, o sea, hermano, yo no soy, no use esos pequeños que tenés. Úsalos para el Señor. No estoy hablando de plata.
Úsalo para el Señor. Ay, hermano, yo no sé hablar de nada. Entonces aprenda y vaya, refleja a Cristo en tu vida. Usa lo poco que tenés para el Señor. Dios es el Dios de la provisión. La mujer dio lo que tenía, no dudó a darle a Dios su harina y su aceite y su tiempo, su comodidad. Entregó todo a Dios. En otras palabras, la vida de ella y la vida de su hijo entregó todo para Dios. Entregó todo para Dios. Por supuesto, la provisión de Dios fue abundantemente. Como dijimos y como la Biblia una y otra vez, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si no, nos enseña ese principio tremendo. Todo lo que es hecho en fe y según la palabra de Dios correctamente y con obediencia sincera, plena, volverá en sostén para nuestras vidas. Todo lo que haces de corazón, todo lo que hace Jesús dijo, mira, ni un vaso de agua dado a un profeta, a uno de los míos, va a ser olvidado. Y Jesús no estaba hablando que voy a darte un tanque de agua. Hermanos, entienda, la recompensa de Dios mayor es lo que Dios obra en ti. Por eso le dijo a la mujer en el pozo de Samaria, mujer, no voy a darte un galán. Ya había pasado por 5 hombres, no le dijo voy a darte un galán. Mujer, tengo para ti un hombre que llena tus expectativas. Le dijo, voy a darte una agua que va a saciar tu sed. Voy a darte una agua que no va a producir sed en ti. El agua que yo te doy te saciará para siempre. Por eso la provisión de Dios mayor es lo que Dios hace en mí y en ti, en tu vida. Para poder caminar en este mundo. Y comprenda en qué camino está andando y hacia dónde está yendo. Y por último, resumiendo también, vemos una tragedia. Después de toda esa providencia, de toda esa bendición, de todo ese milagro, vemos una tragedia en la casa de esa mujer. Y ahora, ¿quién nos salvará? Como dijo el chavo. Después de todo eso, hermano, el niño se enferma a partir del capítulo 17 al 23. No solo se enferma, sino muere. Si no muere, ¿y la mujer qué hace? Nos enseña otro principio de esa mujer, correr a la persona correcta. Entonces, ¿usted creía que la mujer sabía que Elías tenía poder para resucitar? ¿Usted cree que en la época de la mujer era normal que alguien llega a orar por el enfermo y se resucita? No, los milagros no son algo cotidiano, no son cosas comunes. Por eso son milagros. Jesús, ¿cuántas veces andó en el agua? Una, es un milagro. Multiplicó el pan para tantos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces resucitó Lázaro? Una. Los milagros no es algo normal de todo el día. Que todo el día hay gente que está viviendo, quiere normal, quiere señal, quiere milagros y quieren vivir. Reciba el milagro de transformación de parte de Dios, que es el milagro más glorioso cuando Dios comienza a transformarte a imagen de Jesús. Ese es el milagro más glorioso. Y ese es realmente lo que tiene sello de que realmente Dios está obrando en tu vida. Y esta mujer lo llevó al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque en su vida, viéndolo, seguramente vio su devoción, su tiempo de oración, su forma de volverse a Dios, vio y lo confronta con sus pecados. ¿Para qué viniste a traer a mis pecados? Y esto, hermano, habla muchas veces de que la mujer, al ver a Elías, siendo una sidonia de Sarepta, de una región muy idólatra, sabiendo que los israelitas no adoran más que a un Dios, sin ídolos, sin imagen, sin nada. Entonces la mujer creyó que le vino a su casa el juicio de Dios matando a su propio hijo. Vemos, hermano,
que Elías no responde nada. ¿Perciben? Elías no respondió nada a la mujer. ¿Qué te enseña y me enseña a mí? Para la muerte no hay respuesta que satisfaz el corazón del ser humano. En la muerte no hay, por eso yo les doy un consejo, cuando van a un sepelio, dé un abrazo, esté cerca, trae agua si quizás, lleva pan, no digas nada, no digas nada. Porque en esos momentos difíciles ni una palabra entra, principalmente cuando vengan y te dicen, ay, Dios tiene un propósito en eso. Imagínate que hermana ahí atrás que pierde su hijo, ese hijo que más lo quiere. Yo digo, bueno, hermano, no te preocupes, Dios tiene un propósito en esto. No, eso consuela, no consuela. No consuela. Lo único que puedo darle un abrazo, el cariño, esté presente, mostrar todo mi persona delante de ella. Elías no le contesta nada a la mujer. Va, ora por el muchacho y Dios lo resucita. Dios lo resucita. Que Elías de cierta forma también no sabía de esto. Porque le dijo, Señor, hasta a esta mujer le sacaste la vida al hijo. Que Elías también. Recuerden lo que dijo Santiago. Recuerden lo que dijo Santiago, porque a veces nosotros miramos a Elías como que si fuera un superhombre. Santiago, ¿qué dice? No, el hermano Santiago. ¿Qué dice Santiago? Elías era hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones. No era superhombre, no era superhéroe, era un hombre como tú y como yo. Y ahí en la trayectoria de Elías nosotros vemos su punto más elevado, nos vemos también su punto más débil, quería morir, entró en depresión. Pero Elías no le contesta nada. Elías ora, Dios resucita el hombre y la mujer le dice estas palabras del versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros y la muerte y la resurrección del niño? ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, perdí mi esposa y la provisión de Dios desapareció. Imagínense, si yo hubiera usado esto, si yo hubiera usado este versículo y este pasaje, quizás mi esposa hubiera vuelto. ¿Qué dicen? No, claro que no. ¿Qué nos dice? ¿Qué quiere decirnos esto? Que la provisión de Dios incluye momentos difíciles. La provisión de Dios incluye tiempos angustiosos. La provisión de Dios incluye muerte. Solo que la muerte en Dios ya no es más muerte, sino es vida. La muerte en Dios ya no es más muerte, sino es vida. Por eso, textualizando esas palabras, esa realidad, yo creo, escuchen, yo creo hoy en el siglo XXI que Dios puede resucitar muertos. Yo creo. Yo creo que Dios puede sanar. Yo creo plenamente. Y cuando oro por alguien enfermo, oro de todo mi corazón creyendo que Dios puede sanar. Pero lo común, lo normal, es entender que la provisión de Dios tiene también momentos difíciles. Y eso es lo que nos quiebra. Y eso es lo que Por eso Jesús dijo, construye tu casa sobre la roca. Construye tu casa sobre la roca. Oye mi palabra y trabaja en ella en tu vida. Porque va a venir lluvia, tempestad, los ríos van a subir, va a haber huracán, va a subir todo y van a subir a las dos casas. Que alguien le diga al cristiano que no vas a pasar por eso es mentira, no es bíblico, es engaño.
Y para mí es muy fácil decirles, mira hermano, va como gigante. Todos ustedes acaban a morir a los 98 años. Yo a los 70 para no ver los viejos. La provisión de Dios trae en sí momentos difíciles. Eso es lo que nos enseña. Y lo que nos enseña que la historia de Elías no termina para nosotros en Elías, sino tenemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, que dice, sórbida es la muerte en victoria. Esa muerte que tanto nos asusta, Pablo dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Pero Pablo termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si en la provisión de Dios la alfombra te mueve, el tiempo se nubla, llueve, siente truenos, no te asustes. No crea que Dios perdió el control. No crea que Dios está te juzgando. Por supuesto, como cristianos analizamos nuestras vidas todos los días, pero no creemos como yo creía antiguamente, antes de conocer a Cristo. Yo tenía una idea, porque nos pusieron así, porque yo estudié en colegio de monja. Entonces, sinceramente les confieso, yo tenía idea de Dios, de que un viejo que tiene una espada así está esperando que yo erre para que ñácate. Por eso dormíamos de noche y noche y rezábamos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María llena de gracia, no sé. Y hacíamos dormidos, y al otro día repetíamos de vuelta, pero teníamos esto. Por eso a los 15 años yo no quise ni saber de Dios. Porque para mí Dios era ese Dios de ira. Cuando reveló el amor de Dios, cuando manifestó la gracia de Dios, sin conocer evangelio, sin conocer iglesia, sin conocer nada. No fue preciso nada más que ese amor de Dios que llenó mi ser, me hizo entender lo miserable que es y la grandeza de su ser. Lo miserable que es y la grandeza de su ser. Y hermano, lo más glorioso que hay es entender el amor de ese Dios. Entender Romanos 5:8, aún estando pecadores, Cristo murió por nosotros. Te lo digo esto porque muchas veces nos toca esto. Y decímele a mí, ¿cuántas veces yo tengo que decirme, cállate la boca? Dios sigue reinando y Dios sigue sosteniéndote. No es porque te pasa mal. No estamos. El cielo está por venir. En el mundo tendréis aflicción, tened ánimo, tened ánimo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del siglo. Cuando las cosas van bien, no, todos los días hasta el fin del siglo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del siglo. Por tanto, entienda, comprenda, ríndate y descanse en mí, que yo sea tu sostén, tu provisión. Mira hacia mí, no mires a lo que te pasa a tu alrededor, no mires. No mires. Si vas disfrutando, dé gloria a Dios. Si vas mancando, va dando gloria a Dios y ora a Dios y pídele sostén y provisión de Dios. Dios no cambia. Lo importante es que podamos entender eso, hermano. Y esas 7 lecciones tremendas que esa mujer nos enseña. Primero, que es una mujer luchadora hasta lo máximo. Una mujer generosa, una mujer sincera, no hace excusas, no vive de mentira, no le mintió al hombre, no hizo falsedad. Confió plenamente en Dios, dio todo lo que tenía. En su mayor aflicción buscó la ayuda correcta. En su mayor aflicción buscó la ayuda correcta y aconsejo, busque la ayuda correcta en tu aflicción. Y lo más grandioso de todo, que por último reconoció el hombre de Dios. Reconoció el hombre de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga y que podamos realmente llevar estas enseñanzas a nuestros corazones. Y que realmente Dios sea nuestro sostén. Que en la abundancia Dios sea nuestro sostén, en la secura Dios sea nuestro sostén. Que la
tinaja sea llena de harina y de aceite, que podamos dar gloria a Dios, o que tengamos el puño de simplemente que podemos dar gloria a Dios y depender totalmente de Dios. Amén. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Te damos gracias porque aunque aparece Elías y la viuda de Sarepta, la gloria resalta totalmente en ti, Señor. Tú eso nos revela que tú reinas. Tú reinas. Qué maravilloso ver en Elías un hombre obediente, entregado, su riqueza, su tesoro. Su bien era tú mismo. Su GPS era tú mismo. Y era hombre igual a nosotros en sus pasiones, en sus debilidades. Pero qué precioso ver la obediencia, la entrega. Al secar el arroyo, no murmuró, sino confió, quedó con su oído atentos a ti, escuchando tu mandado. Por más que sea absurdo el mandato que tú le hiciste, y él obedeció, Señor, y vio que en la obediencia y en la fe, la provisión tuya nunca falló. Ayúdanos a ser como Elías, a seguir sus pisadas en esta historia que vemos, y ayúdanos a ser como esta viuda, Señor. A ser mansos, a ser obedientes, a ser generosos, a extender la mano, a pensar en los otros, seguir tus pisadas, tu modelo, tu ejemplo. Y a entender, Señor, que en nuestro caminar también habrá momentos difíciles, que a ti podemos correr, que a ti podemos correr, que en ti podemos encontrar la respuesta. Y la respuesta más sublime que tenemos, que en ti está la vida plena. Gracias te damos por la vida que tenemos. Gracias te damos porque sórbida es la muerte por vida. Y esta vida proviene de ti. Te damos las gracias. Y con la vida que tenemos de ti, nos inclinamos delante de tu soberanía, de tu gracia. Y te ruego en esta mañana, Señor, que tu gracia, tu bendición, tu provisión, tu luz sea derramado sobre cada uno de mis hermanos, de los que están acá, de los que nos escuchan por TV, que tu gracia esté sobre cada uno, llevándonos a vivir una vida rendida a tus pies. A ti sea la gloria y el honor por todos los siglos, Señor. Amén y amén.